Hola, vamos a resolver esta ecuación diferencial por medio de factor integrante. Lo primero que vamos a hacer es verificar los elementos que están de acuerdo a la forma general de esta ecuación diferencial lineal de factor integrante, que es dy con respecto de x más el p de x y igual al g de x. Aquí tenemos el p de x, aquí tenemos el g de x. Esta información la vamos a poner aquí. El p de x es igual al secante de x y el g de x es igual a la tangente de x. Teniendo esta información, vamos a calcular el factor integrante u de x, que esto es igual a e a la integral del p de x, pero en este caso el p de x es secante de x de x. Esto es igual a e elevado, la integral del secante es logaritmo natural de secante de x más tangente de x. Y esto, pues aquí se cancela el e y el logaritmo, y entonces aquí recuerden que hay una propiedad que si tenemos b elevado a logaritmo de base b de la misma base de una expresión a es igual a a. Fíjense que aquí como resultado nos quedaría que secante de x más tangente de x. Este sería pues nuestro factor integrante en esta situación y vamos a poner ya la solución. Y es igual a 1 sobre secante de x más tangente de x, y esto que multiplica a la integral de u de x, que es secante de x más tangente de x, por el g de x, que es tangente de x de x. Fíjense que tenemos que resolver esta integral, pues vamos a hacerlo. Esta integral, fíjense, sería aquí, de distribuir, sería secante de x por tangente de x más tangente al cuadrado de x. Esto sería todo con respecto de x. Aquí tenemos dos expresiones, en realidad dos integrales. La primera integral la podemos aplicar a algunas identidades trigonométricas que nos pueden servir para solucionar, por ejemplo, la secante y la tangente. La secante aquí es igual a 1 sobre coseno de x y la tangente es igual a seno de x por coseno de x. Y esto es igual, fíjense, a seno de x sobre coseno cuadrado de x. Este coseno cuadrado lo podemos subir al numerador y nos queda pues una integral de este estilo, seno de x coseno a la menos 2 de x de x. Y fíjense que aquí ya podemos solucionar esta integral, sería esta parte de aquí. Vamos a ponerla de mejor manera aquí. Vamos a borrar esta parte que ya no necesitamos. Y fíjense que aquí tenemos una función elevada a un exponente y al lado posiblemente esté su derivada. En realidad, pues la derivada del coseno es menos seno. Necesitamos que este sea menos, o sea que podemos aumentar un menos aquí y también sacar un menos acá. Por lo tanto, esto sería menos. Recuerden que si tenemos esta estructura, la solución, con respecto de x, la solución sería f de x elevado a la n más 1 sobre n más 1 y más una constante de integración. Estamos en ese caso, en esta parte de aquí, y esto sería igual a menos coseno de menos 2 más 1 menos 1 x sobre menos 1. Aquí fíjense, se puede cancelar, y nos queda que esto es igual, esta integral es igual a 1 sobre coseno de x, y 1 sobre coseno de x es secante de x. O sea que ya tenemos esta integral de aquí que es secante de x. Fíjense, ya tenemos esta parte de aquí, de la integral. O sea que vamos a ponerla aquí, vamos a poner lo que nos va saliendo de esta integral. Esta primera parte es secante de x, más ahora nos vamos a
resolver esta otra parte, la tangente al cuadrado, pero la tangente al cuadrado se puede escribir, recuerden que secante al cuadrado de x es igual a tangente al cuadrado de x más 1, esta identidad trigonométrica muy importante. Recuerden que esta identidad trigonométrica se la puede conseguir por el teorema de Pitágoras. Fíjense, la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. Si nosotros dividimos, por ejemplo, aquí en este caso para el cateto adyacente, todo para el cateto adyacente, fíjense, la hipotenusa sobre el cateto adyacente sería la secante al cuadrado, el cateto opuesto sobre el cateto adyacente sería la tangente al cuadrado y aquí se cancela y nos daría 1. Fíjense, podríamos sacar todas, si dividimos para el cateto opuesto al cuadrado y si dividimos para la hipotenusa al cuadrado nos salen otras. Si dividimos para la hipotenusa al cuadrado nos va a salir la identidad fundamental. Fíjense, si tenemos esto, entonces la tangente al cuadrado, aquí, sería igual a secante al cuadrado de x menos 1. Entonces aquí pues ya tenemos estas dos integrales y estas dos integrales, la una es una integral inmediata que es igual a la tangente de x y menos la integral de 1 con respecto de x es x. O sea que aquí esto es igual a más tangente, fíjense, secante de x más tangente menos x más una constante de integración. Esta sería pues la solución de esta integral. Vamos a borrar esta parte, dejemos la solución ahí y vamos a seguir escribiendo aquí que esto y es igual a 1 sobre secante de x más tangente de x, se multiplica a la solución de esta integral que es secante de x más tangente de x, aquí se nos fue la x, menos x más c. Fíjense que aquí podemos dividir para términos que nos convengan. Fíjense que aquí nos quedaría 1. Fíjense que si hacemos esta división por conveniencia, secante de x, miren, por conveniencia vamos a dividir este término así, secante de x más tangente de x sobre secante de x más tangente de x, vamos a dividir para este primer término, y menos x secante de x más tangente de x, y más c sobre secante de x más tangente de x. Y se puede cancelar esto y nos queda finalmente que esto es igual a 1 menos x secante de x más tangente de x más c que divide a secante de x más tangente de x. También, fíjense, esta primera integral de acá, la que hicimos con identidades trigonométricas, también se podría hacer de manera inmediata, por ejemplo, secante de x por tangente de x. Esta es la derivada, fíjense, esta es la derivada de secante. Fíjense, se podría hacer de manera inmediata, porque la derivada de secante es secante por tangente. Entonces, también es otra manera de hacerlo de manera inmediata. La otra forma que la hicimos fue buscando identidades trigonométricas y también llegamos, se extendió mucho más, pero si la sabemos de manera inmediata, mucho mejor. Entonces, esta es la solución a esta ecuación diferencial con factor integrante.